El hijo de Camilo VI porta las pelucas de su padre fallecido mientras se consume sin dientes frente a una cámara. Se hace llamar Sheila DeVille. Fue detenido por tráfico de cocaína. Heredó 10 millones de euros. Ha gastado 6 en su propia destrucción. Pero lo más tenebroso de esta historia no es él. Es el camino que lo trajo hasta aquí. Una mexicana de 17 años. Un ídolo que la presionó a abortar. Un niño que le arrancaron. Y un padre que le mostró cómo destruirse. Porque la ley establece que un adulto tiene derecho a hacerlo. Esa frase va a acompañarte durante todo este video. No la olvides. Esta es la investigación más completa que se ha realizado sobre la tragedia de Camilo VI. Y hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie conoce. Primero, la confesión, donde Lourdes Ornelas revela exactamente qué ocurrió cuando Camilo le pidió que interrumpiera el embarazo. Sus palabras exactas, el dinero que le entregaron, la clínica en Los Ángeles y lo que su propia familia le dijo al volver. Segundo, el plan orquestado para arrebatarle a su hijo. Cómo Camilo utilizó a la madrina del niño para tender una trampa y las palabras precisas que Lourdes pronunció cuando comprendió que lo había perdido. Tercero, las imágenes del estado actual de la mansión de Torrelodones. Voy a describirlas con detalle. La basura acumulada, el jardín devastado, los vecinos que ya no reconocen la propiedad y lo que los traficantes hacen cuando aparecen en la puerta. Y cuarto, lo que Camilín le dijo a su madre cuando despertó del coma en 2021. 11 palabras exactas. Una promesa que pudo haberlo cambiado todo y la razón devastadora por la que esa promesa jamás se cumplió. Te avisaré cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Si abandonas antes del final, te perderás lo que nadie más se ha atrevido a narrar y te perderás la respuesta a una pregunta que no va a abandonarte. ¿Puede el amor de una madre rescatar a alguien que no quiere ser rescatado? Empecemos desde el principio. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, una pequeña localidad de Alicante, España. Hijo de un guardia civil y una ama de casa. Una familia humilde, un origen que no anticipaba nada de lo que vendría. Pero el nombre que el mundo llegaría a conocer no fue Camilo Blanes. El nombre que millones de mujeres gritarían fue otro: Camilo VI. Y aquí hay algo que casi nadie menciona, un dato que él mismo confesó en su biografía, pero que los documentales sobre su vida prefieren pasar por alto. A los 26 años, en el punto más alto de su fama, cuando las mujeres se desvanecían en sus conciertos, cuando las revistas lo proclamaban el hombre más atractivo de España, cuando aparentemente lo tenía todo, Camilo VI intentó quitarse la vida. Sus propias palabras: una depresión profunda me consumía. El éxito no llenaba el vacío. Los aplausos se terminaban y yo seguía solo. Guarda este dato, porque el hombre que intentó destruirse a los 26 terminaría arrastrando hacia la destrucción a todos los que se acercaron a él, incluido su único hijo. Camilo sobrevivió esa noche y edificó una carrera que quebró todos los récords del mundo hispanohablante.
175 millones de discos vendidos. Algunos dicen 200 millones, pero las cifras cambian según la fuente. Pero todas coinciden en algo. Estamos hablando de uno de los artistas más exitosos en la historia de la música en español. Solo comparable con Julio Iglesias, solo comparable con los más grandes. 52 semanas consecutivas como número 1 en los 40 principales de España. Un récord que tardó décadas en ser igualado. 52 semanas en las que nadie pudo desplazarlo del primer lugar. Más de 600 canciones registradas en 40 producciones discográficas. 600 canciones. Piénsalo. La mayoría de los artistas no componen 600 canciones en toda su trayectoria. Vivir así es morir de amor. Perdóname. Algo de mí jamás. Amor. Amar. Fresa salvaje. Melina. Canciones que definieron el romanticismo de toda una generación. Canciones que sonaban en todas las radios de España y Latinoamérica. Canciones que tus padres bailaron en su boda. Canciones que quizá tú misma cantaste alguna vez pensando en alguien que ya no está. Canciones que todavía hoy, décadas más tarde, siguen resonando y siguen arrancando lágrimas a quien las escucha. Y cada vez que suena una de esas canciones, cada vez que alguien la usa en una película, en una serie, en un video de bodas, llega dinero. Los derechos de autor. El legado económico de Camilo VI sigue generando aproximadamente 200.000 euros al año. 200.000 euros anuales solo por las canciones. Y todo eso hoy le pertenece a un hombre sin dientes que se hace llamar Sheila Devil. Pero retrocedamos, porque para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que comprender quién era realmente Camilo VI. Detrás de las canciones de amor, había un hombre incapaz de amar de verdad. Los rumores sobre su sexualidad lo persiguieron durante décadas. En una época donde ser gay significaba el fin de tu carrera, Camilo sorteaba las preguntas con una habilidad casi política. En los años 80 declaró: «No soy homosexual. Me he encariñado, pero nunca me he enamorado». Piensa en esa frase. Encariñarse, pero no enamorarse. Como si hubiera levantado un muro entre su corazón y el resto del mundo. Lo que nadie sabía es que sostuvo una relación secreta durante 10 años con su corista Andrea Bronston. 10 años completamente ocultos a la prensa. Andrea incluso quedó embarazada de él. Iba a darle un hijo, pero perdió al bebé tras caer por las escaleras. Años después, Andrea revelaría algo que Camilo nunca confirmó. Era bisexual, ponía cuernos para las revistas, pero al final siempre volvía a casa. Siempre volvía a casa, pero nunca se quedaba. Y en 1975, Camilo tomó una decisión que todos dijeron que arruinaría su carrera. 2 semanas antes de la muerte de Franco, en plena dictadura, decidió montar Jesucristo Superstar en Madrid. Una ópera rock sobre Cristo, con música eléctrica, con una visión humanizada que lo mostraba dudando, sufriendo, cuestionando. En la España de Franco, ningún productor quiso invertir. Decían que era un suicidio profesional, que la Iglesia lo hundiría, que nunca se recuperaría. Todos los productores importantes de España le dijeron que no, uno tras otro. Le cerraron las puertas en la cara. Le advirtieron que estaba cometiendo el peor error de su carrera.
Vas a perderlo todo, le decían. La Iglesia te va a excomulgar, le advertían. Franco todavía está vivo, ¿estás loco?, le preguntaban. Ningún teatro va a querer vincularse a esto, le aseguraban. Pero Camilo no escuchó a nadie. Sacó su chequera y pagó de su propio bolsillo. Entre 12 y 36 millones de pesetas, según la entrevista. Él mismo se contradecía sobre la cifra, quizá porque ni él sabía exactamente cuánto había terminado desembolsando. Pero todos coinciden en que arriesgó todo lo que tenía: su dinero, su carrera, su reputación. Todo apostado a una obra que todo el mundo decía que lo destruiría. El 6 de noviembre de 1975, Jesucristo Superstar se estrenó en el Teatro Alcalá Palacio de Madrid, 2 semanas exactas antes de que Francisco Franco muriera. Las amenazas de bomba comenzaron desde el primer día. No eran amenazas vacías, eran llamadas detalladas. Describían dónde colocarían los explosivos, a qué hora detonarían, cuántas personas morirían. Las taquilleras del teatro vivían en un estado de pánico permanente. Cada vez que sonaba el teléfono, corrían a avisar. Cada paquete sospechoso significaba evacuar el recinto. Cada función podía ser la última. Hubo noches en que el público tuvo que salir a mitad de la obra por amenazas de bomba. Hubo noches en que la policía cercaba el teatro. Hubo noches en que nadie sabía si el telón volvería a levantarse. Pero Camilo seguía saliendo al escenario, noche tras noche, amenaza tras amenaza, con un valor que nadie le conocía. Cuando le preguntaban si tenía miedo, respondía: el miedo no puede vencerle al arte. Para interpretar a Jesucristo, se dejó crecer la barba, una barba espesa y oscura que se convertiría en parte de su imagen icónica durante años. La barba que aparecía en todas las fotografías. La barba que las fans adoraban. Una empresa de máquinas de afeitar, viendo la oportunidad publicitaria, le hizo una oferta. Una suma considerable por quitarse la barba y aparecer en un anuncio de televisión. En valores actuales, sería casi $500,000, una fortuna por un simple comercial. Camilo aceptó el dinero y lo donó íntegro a un orfanato. Cada centavo. Para niños sin padres. Andrew Lloyd Webber, el compositor británico que había creado la obra original junto con Tim Rice, viajó personalmente a Madrid a ver la versión de Camilo. Su veredicto público fue rotundo. La versión española era equiparable a la original de Broadway. Viniendo del creador de la obra, no podía haber mayor reconocimiento. Jesucristo Superstar no destruyó la carrera de Camilo VI. La catapultó a otra dimensión. Lo convirtió en leyenda viva, que demostró que era mucho más que un cantante romántico. Era un artista dispuesto a jugárselo todo. Pero aquí está la ironía más cruel de esta historia. El hombre que interpretó a Jesucristo, el hombre que cantaba sobre redención y sacrificio, estaba a punto de conocer a una jovencita mexicana a quien le pediría el sacrificio más doloroso que una mujer puede enfrentar. Y lo que vino después fue mucho peor de lo que cualquiera imaginó. Su nombre era Lourdes Ornelas. Tenía 17 años. Trabajaba como asistente de Lucía Méndez, una de las actrices más reconocidas de México en ese momento, y su vida estaba a punto de partirse en dos. El encuentro ocurrió en un canal de televisión mexicano. Era a finales de los años 70. Camilo iba
actuar por primera vez en México. En España era un dios viviente, pero en México era solo otro cantante español intentando conquistar el mercado latinoamericano. Lourdes trabajaba detrás de cámaras. Su función era asegurarse de que Lucía Méndez tuviera todo lo que necesitaba. Era un trabajo discreto, un trabajo donde nadie la miraba dos veces, hasta que Camilo la miró. Años después, Lourdes describiría ese primer encuentro con una claridad que solo tienen los instantes que te transforman la vida. No era conocido en México y me impresionó muchísimo. Tan guapo, tan alto. Llevaba alzas y se veía enorme. Traía una chaqueta de leopardo que había comprado en Londres. Era como ver a alguien de otro planeta. Una chaqueta de leopardo comprada en Londres. Ese detalle se le quedó grabado para siempre. La extravagancia, el glamour, todo lo que ella no tenía y él representaba. 17 años ella, una jovencita mexicana trabajando entre bastidores. 29 él, un ídolo internacional en la cima de su fama. Ya sabía exactamente el efecto que producía en las mujeres. Ya sabía exactamente cómo seducir. La primera cita fue en un restaurante italiano. Velas, vino, conversación que se extendió durante horas, promesas que sonaban a eternidad. Y lo que comenzó esa noche se convertiría en una relación que duraría décadas. Una relación que le daría a Lourdes un hijo, pero que le quitaría mucho más de lo que jamás le entregó. Quizá tú también conoces esa sensación. Conocer a alguien que te deslumbra tanto que no puedes ver las señales de peligro. Alguien que brilla tan fuerte que te ciega. Alguien que te hace sentir única simplemente mirándote. Y no darte cuenta hasta años después de que ese brillo era una trampa. Lourdes tenía 17 años. Era prácticamente una niña. No podía ver las señales, no quería verlas. Estaba enamorada del hombre más famoso que había conocido en su vida. Y entonces quedó embarazada. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí al inicio. Cuando Lourdes le comunicó a Camilo que esperaba un hijo suyo, la respuesta no fue alegría, no fue inquietud, no fue siquiera silencio. Fue una orden: que abortara. Le dieron dinero para una clínica en Los Ángeles y la enviaron a resolver el problema sola, porque eso era ella para Camilo. Un problema. Lourdes confesó años después lo que vivió. Fue en una clínica de Los Ángeles, fría, estéril. Entré sola y salí sola. Cuando volví a casa me hundí. No podía levantarme de la cama durante semanas. Y lo peor, llegó de su propia familia. Me regañaron. Me dijeron: lo hubieras tenido y lo habríamos cuidado. ¿Por qué obedeciste a ese hombre? ¿Por qué obedeció? Porque tenía 17 años, porque estaba sola en un mundo que no comprendía, porque el hombre más famoso de España le había indicado qué hacer y ella no sabía que podía negarse, porque nadie le había enseñado que su cuerpo era suyo, porque en esa época, en esa situación, con ese desequilibrio de poder, obedecer parecía la única salida. El viaje a Los Ángeles fue solitario, el procedimiento fue frío, el regreso fue devastador. Lourdes nunca habló públicamente de los detalles médicos, pero sí habló de lo que sintió después. Una depresión que la consumió durante meses, noches sin dormir y días sin querer levantarse de la cama. La sensación de haber perdido algo que nunca podría recuperar. Y la pregunta
que la perseguiría durante décadas. ¿Y si hubiera dicho que no? Quizá tú también has tomado decisiones que todavía te persiguen. Cosas que hiciste cuando eras joven, cuando alguien tenía poder sobre ti, cuando no sabías que tenías opciones. Cosas que cambiarías si pudieras retroceder. Cosas que todavía duelen cuando intentas dormir. Lourdes cargó con ese peso toda su vida. Un peso que Camilo nunca reconoció. Un peso que él colocó sobre sus hombros y luego se marchó. Un peso que ella tuvo que sostener sola. Y luego vino el silencio. Camilo desapareció. No volvió a llamarla. 6 meses de nada. Lourdes creyó que había sido usada y descartada, que todo había terminado. Y entonces el teléfono sonó. Era Camilo. Quería verla, quería regresar, y tenía algo para ella, una canción. Perdóname. La canción que toda España tarareaba y se la había dedicado a ella. Piensa en la fuerza de ese gesto. El hombre que te presionó a abortar regresa con la canción más romántica del momento, diciéndote que es para ti. Lourdes quiso creer, necesitaba creer, y volvió con él. Esta vez, cuando quedó embarazada, algo cambió dentro de ella. Esta vez no iba a obedecer. El 24 de noviembre de 1983, en Ciudad de México, nació Camilo Michel Blanes Ornelas. El niño que Camilo no deseaba que existiera. El niño que hoy se hace llamar Sheila Devil. Si esta historia te está llegando, si sientes que merece ser contada, suscríbete a Detrás de la Fama. Aquí traemos investigaciones como esta cada semana, historias que otros no se atreven a contar completas. Pero lo que pasó después sacudió a toda España. Aquí llega la segunda revelación, que cuando Camilo descendió de su jet privado en el aeropuerto de Barajas con Lourdes y un bebé en brazos, absolutamente nadie sabía que ese niño existía. Ni una foto filtrada, ni un rumor, ni la más mínima señal. España descubrió que Camilo VI tenía un hijo cuando lo vio bajar del avión. 8 meses después del nacimiento, la prensa enloqueció. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido ese bebé? Y Camilo, con su calma habitual, declaró: hace 14 años, ella era fan mía. De fan pasó a ser amiga, de amiga a íntima amiga, y ahora es una persona indispensable en mi vida. Lo que no dijo es que tenía una novia oficial, Andrea Bronston. Lo que no dijo es que tardó 8 meses en reconocer legalmente a su hijo. Lo que no dijo es lo que ocurría dentro de la mansión de Torrelodones, donde les pidió que se instalaran. Las revistas mostraban una familia feliz. Fotos perfectas, sonrisas perfectas. Pero la realidad era un infierno. Lourdes lo confesó tiempo después. Me fui a México porque se ponía agresivo conmigo y me decía cosas horribles. Le tuve mucho miedo durante mucho tiempo porque impone mucho. Y añadió algo que explica todo lo que vendría después. Camilo tenía muy malos hábitos de vida para él y para todos. Amigos, alcohol, noches interminables. Y eso que cuando lo conocí ni fumaba. Eran los 80 y las drogas estaban de moda. Camilín crecía viendo todo eso y estaba aprendiendo. Lourdes intentó proteger a su hijo. Se lo llevó a México. Y entonces Camilo hizo algo imperdonable. Y ahora sí,
la tercera revelación, la más dolorosa de todas. Las palabras exactas de Lourdes. Él hizo un plan con la madrina de mi hijo para venir a verlo y me lo quitaron. Lee esa frase otra vez. Deja que se asiente. Un plan orquestado con tiempo, con frialdad, con la precisión de quien está habituado a conseguir lo que quiere. La madrina del niño. Alguien en quien Lourdes confiaba ciegamente. Alguien a quien había elegido para proteger a su hijo si algo le ocurría. Alguien que se suponía que era familia, siendo parte de la trampa. Una visita que parecía completamente inocente. Solo vengo a ver al niño, habrían dicho. Solo quiero pasar un rato con él. Nada que levantara sospechas, nada que encendiera las alarmas. Y de pronto su hijo ya no estaba. No hubo despedida, no hubo explicación. Un día Camilín estaba ahí y al siguiente había desaparecido. Lourdes describió el momento en que lo comprendió. Fue como si me arrancaran el corazón del pecho. Corrí por toda la casa buscándolo. Llamé a todos los que conocía y cuando entendí lo que había ocurrido, me derrumbé. El niño estaba en un avión rumbo a España con su padre y Lourdes no podía hacer nada. Lourdes dijo en otra entrevista: yo le cedí la custodia obligada. Era muy difícil recuperarlo desde México. Los abogados españoles me decían que no tenía ninguna posibilidad contra él. Camilo tenía todo el poder, todo el dinero, todas las conexiones. Conocía a jueces, a políticos, a gente importante. Yo era nadie. Fue un acuerdo, pero yo no tenía otra opción. Era firmar eso o no volver a ver a mi hijo jamás. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Firmar un documento que te destruye, pero te permite ver a tu hijo de vez en cuando, o negarte y arriesgarte a no verlo nunca más. Lourdes firmó y perdió a su hijo de todas formas. Camilín tenía 6 años cuando lo separaron de los brazos de su madre. 6 años. La edad en que los niños inician la escuela. La edad en que todavía necesitan que mamá los arrope por las noches. La edad en que el mundo aún es seguro porque mamá está cerca. Pero mamá ya no estaba. Durante los 2 años siguientes, Lourdes luchó en tribunales españoles. Contrató abogados que le costaron todo lo que tenía. Viajó a España cada vez que pudo. Presentó recursos, apelaciones, demandas. Una mexicana sin conexiones contra uno de los hombres más influyentes de España. El desenlace era predecible desde el primer día. Camilo se quedó con el niño y madre e hijo se distanciaron hasta que él cumplió 18. 12 años. 12 años es una eternidad. Es toda una infancia. Es toda una adolescencia. Es todo lo que forma a una persona. Piensa en todo lo que ocurre en 12 años de la vida de un niño. 12 años de mañana sin su madre, preparándole el desayuno. 12 años de tardes sin que ella lo ayudara con las tareas. 12 años de noche sin un beso antes de dormir. 12 años de cumpleaños donde mamá no estaba para soplar las velas. 12 años de navidades donde el asiento de mamá permanecía vacío. 12 años de enfermedades donde ella no podía cuidarlo. 12 años de miedos que él no podía contarle. 12 años de logros que ella no pudo celebrar. 12 años de preguntas. ¿Por qué mamá no está? ¿Por qué mamá no viene? Mamá no me quiere.
Y mientras tanto, Camilín crecía en esa mansión de Torrelodones, rodeado de lujo, rodeado de comodidades, rodeado de todo lo que el dinero puede adquirir, pero sin lo único que verdaderamente necesitaba, su madre. Y en su lugar observaba otra cosa: los excesos de su padre, el alcohol que corría sin límites y las sustancias que nadie nombraba, pero todos conocían, los amigos que aparecían a cualquier hora, las noches interminables donde nadie dormía, un ambiente que ningún psicólogo recomendaría para criar a un niño. Lourdes lo dijo con claridad. Las adicciones las vio en casa de su padre. Amigos, alcohol, noches interminables. Y eso que cuando lo conocí ni fumaba. Empezó a los 33 años. Eran los 80 y las drogas estaban de moda. Las drogas estaban de moda y Camilín, un niño sin su madre, veía todo eso, absorbía todo eso, aprendía todo eso. Lo que ves de niño te marca para siempre. Los patrones que observas se convierten en los patrones que repites. Los demonios de tus padres se transforman en tus propios demonios. Camilín estaba siendo condicionado para destruirse y nadie hizo nada para evitarlo. Porque la ley establece que un padre tiene derecho a criar a su hijo como quiera, incluso si lo está destruyendo. Mientras tanto, en México, Lourdes vivía con un vacío que nada podía colmar. Cada día se preguntaba qué estaría haciendo su hijo. Cada noche rogaba para que estuviera bien. Cada cumpleaños era un recordatorio de lo que había perdido. 12 años de espera, 12 años de dolor, 12 años de impotencia. Cuando Camilín cumplió 18, Camilo llamó a Lourdes. Era hora de devolverle al hijo. Y Camilín, con el humor negro de quien ha visto demasiado, dijo algo devastador. Ya no le sirvo para las fotos. Ya no le sirvo para las fotos. El niño que había sido exhibido en portadas. El niño que había cumplido su función en la narrativa pública de Camilo VI. Ya no era útil. Había crecido. Ya no generaba las mismas portadas. Para Lourdes, reencontrarse con su hijo fue como convivir con un desconocido. Y ese desconocido cargaba problemas serios. Adicciones, las mismas que había contemplado en casa de su padre durante 12 años. Pero esto es solo la mitad de la historia. Porque mientras el hijo crecía absorbiendo los demonios de su padre, el padre libraba su propia batalla contra esos mismos demonios. Una batalla que estaba perdiendo. Durante los años 80 y 90, Camilo siguió siendo una estrella. Llenaba auditorios, vendía discos, aparecía en televisión. Pero algo estaba cambiando. Su voz ya no era la misma. Su energía ya no era la misma. Y su cuerpo comenzaba a cobrar la deuda. El año 2000 trajo la noticia que Camilo había logrado esconder durante años. Una noticia que explicaba su deterioro. Una noticia que pocos se atrevieron a publicar en su momento. Trasplante de hígado. Su hígado estaba destruido, completamente destruido. Los años de excesos con el alcohol habían hecho su trabajo. El órgano simplemente dejó de funcionar. Sin un trasplante, Camilo VI moriría. Encontraron un donante. Una persona anónima que acababa de fallecer y cuya familia decidió donar sus órganos. Un acto de generosidad que le brindaría a Camilo una segunda oportunidad. La operación se realizó. España contuvo el aliento. Los fans rezaban. Y el cuerpo de Camilo
rechazó el órgano. El sistema inmunológico atacó el hígado nuevo como si fuera un invasor, una de las complicaciones más temidas en los trasplantes y una sentencia de muerte si no se actúa con rapidez. Tuvo que operarse de nuevo en 2001. Otro donante, otro hígado, otra oportunidad que alguien le regalaba. Esta vez funcionó. Pero Camilo quedó destruido. El hombre que había llenado estadios, que había bailado durante horas bajo los reflectores, que había proyectado una imagen de vitalidad eterna, ahora apenas podía sostenerse en pie. Los medicamentos inmunosupresores que debía tomar de por vida le debilitaban el organismo. Las infecciones eran constantes. El cansancio era permanente. Y entonces, como si quisiera negar lo que su cuerpo le decía, llegaron las cirugías estéticas. Quería verse joven, quería verse fuerte, quería que el espejo le devolviera al hombre que había sido. Lifting completo del rostro, un procedimiento donde literalmente estiran la piel para eliminar las arrugas. Doloroso, costoso y con resultados que no siempre son los esperados. Elevación de cejas para abrir la mirada, para aparentar mayor vitalidad, para disimular el agotamiento permanente. Rinoplastia para refinar el perfil de la nariz, para proyectar juventud en las fotografías. Blefaroplastia, cirugía de los párpados, para eliminar las bolsas bajo los ojos, para ocultar las noches sin descanso. Botox en cantidades que los médicos consideraban excesivas. Tanto que su rostro perdió expresividad. Ya no podía fruncir el ceño. Ya no podía mostrar sorpresa natural. Ácido hialurónico en los pómulos, en exceso según los especialistas que analizaron sus fotografías. Los pómulos hinchados de manera antinatural. Y posiblemente injerto capilar o peluca permanente, porque a los 70 años Camilo no tenía una sola cana. El cabello negro azabache de siempre, como si el tiempo no transcurriera. Pero el tiempo sí pasaba y las cirugías no lo detenían, solo lo disfrazaban mal. Como los cirujanos consultados por medios españoles fueron brutales en su análisis. El problema es que todos estos retoques, además de ser exagerados, le han conferido un aspecto muy femenino en vez de varonil. Rasgos suaves en vez de angulosos. Un resultado que probablemente es exactamente lo contrario a lo que él perseguía. El hombre más atractivo de España se había convertido en una caricatura de sí mismo. Un rostro que ya no se movía con naturalidad. Unos pómulos que parecían inflados. Una piel estirada que relucía de manera extraña bajo las luces. Pero Camilo lo negaba todo con una obstinación que rozaba lo delirante. En 2016, durante una visita a México, un periodista le preguntó directamente sobre las cirugías. La respuesta fue memorable por lo completamente alejada de la realidad, que dicen cosas que no tienen ni base ni fundamento. ¿Qué si la cirugía? ¿Que si los ojos son Photoshop? Sigo teniendo los mismos ojos azules. Hace 70 años que los tengo. 70 años mirándose al espejo y negando lo que el espejo le revelaba. En 2011, como si el destino quisiera recordarle que el cuerpo tiene límites, ocurrió un accidente doméstico. Una estantería repleta de libros le cayó encima en su propia casa. El impacto fue brutal. Se fracturó el tobillo, un hueso que parece menor, pero que es fundamental para caminar. Requirió varias operaciones, meses de rehabilitación
y le dejó problemas de movilidad permanentes. El ídolo que había conquistado escenarios en 3 continentes, que había bailado y saltado y cautivado a millones, ahora necesitaba asistencia para dar unos pocos pasos. Y llegamos a noviembre de 2018, la última aparición pública de Camilo VI. Florida Park, Madrid. Lo que nadie sabía es que el día anterior había estado hospitalizado por problemas renales. Llegó diciendo: «Estoy bien, un poco mareado». Pasó toda la noche sentado en un taburete. Un asistente no se apartó de él ni un instante. Apenas podía articular palabras, apenas podía caminar. Lloró al ver el documental de la grabación. Lourdes, desde México, declaró algo estremecedor: «Se están burlando de mí y de mi hijo. Camilo está muy mal. Parece un muñeco en manos de esos tipos. Ya no tiene voluntad». Un muñeco. El hombre que controló cada detalle de su imagen durante 50 años, ahora era un muñeco sin voluntad. Y Lourdes denunció algo más. «Mi hijo ha estado con su padre en Madrid 2 meses y 1 mes no lo vio por órdenes de este señor. ¿Qué hace mi hijo durmiendo en el jardín? Durmiendo en el jardín. El heredero de Camilo VI durmiendo en el jardín de la mansión de su propio padre. La ley establece que un adulto tiene derecho a vivir como quiera, incluso en el jardín de su propia casa». El 8 de septiembre de 2019, a las 3:15 de la madrugada, Camilo VI murió. 72 años, 175 millones de discos, un legado musical eterno y una herencia que estaba a punto de convertirse en maldición. Y ahora llegamos a la 4ª y última revelación, la que te prometí al principio. Y si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Camilín recibió la noticia en México. Viajó solo a Madrid. Salió del funeral diciendo que pasaría la noche en un hotel, no en la casa de su padre. Padre e hijo estaban tan distanciados que se comunicaban únicamente por correos electrónicos formales. Pero ahora Camilín era el heredero universal. 10 millones de euros en efectivo. Los derechos de autor de todas las canciones. 200.000 euros al año. La mansión de Torrelodones. 450 metros cuadrados. 3 plantas. Piscina. Propiedades en Las Rozas y Marbella. Todo para él. Y aquí comienza la espiral. Noviembre de 2021. Camilín fue hallado inconsciente en una carretera de Madrid. Oficialmente, accidente de bicicleta. 50 días en la UCI. Neumonía severa. Pero la verdad era otra. Estuvo en coma y cuando despertó, cuando abrió los ojos y vio a su madre junto a la cama, le dijo 11 palabras. 11 palabras que Lourdes llevaba décadas esperando. Quiero que me ayuden ya a dejar las adicciones que tengo. Por fin, después de tantos años, su hijo pedía auxilio. Lourdes sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. Quizá la maldición podía quebrarse. La promesa no se cumplió. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió. Si intentó rehabilitarse y fracasó. Si nunca lo intentó. Si alguien saboteó su recuperación. Lo que sí sabemos es lo que vino después. Abril de 2023. Las primeras imágenes en redes sociales. Devastadoras, sin dientes. La sonrisa heredada de su padre, destruida.
huecos oscuros donde antes había una dentadura perfecta. Delgado hasta los huesos, los brazos como palillos, las mejillas hundidas, la mirada perdida, los ojos azules de Camilo, vacíos, sin vida, heridas en el cuerpo, marcas en los labios y un anuncio que nadie esperaba. Ya no quería ser Camilín, el nombre que había llevado toda su vida, el nombre que su padre le había dado, el nombre que aparecía en todos los documentos legales. Ya no lo quería. Ahora era Sheila Devil. Cuando los periodistas le preguntaron por el significado, respondió: Sheila quiere decir música. Música. El legado de su padre transformado en su nuevo nombre. O quizá una forma de destruir ese legado. O quizá ambas cosas al mismo tiempo. Empezó a aparecer con pelucas de colores brillantes. Rosa, azul, violeta. Pelucas extravagantes que atraían la atención de todos. Y aquí viene un detalle que hiela la sangre. Eran las pelucas de su padre. Las mismas pelucas que Camilo VI había utilizado durante años para disimular su calvicie. Las pelucas que guardaba en la mansión de Torrelodones. Las pelucas que ahora su hijo portaba mientras se destruía frente a las cámaras. Como si quisiera convertirse en su padre, o como si quisiera demoler todo lo que su padre había representado, o ambas cosas. Empezó a aparecer con ropa de mujer, maquillaje excesivo, poses provocadoras. Se informó que se estaba hormonando sin ningún control médico. Hormonas del mercado negro, sustancias sin verificar, dosis que nadie había calculado, efectos secundarios que nadie monitoreaba. Cuando un periodista le preguntó directamente si se había operado para cambiar de sexo, su respuesta fue confusa, casi incoherente. No, yo soy del sexo que siempre he sido. Nadie sabía exactamente qué quería decir. Quizá ni él lo sabía. Y cuando le cuestionaron por qué había abandonado el nombre Camilín, dijo algo que helaba la sangre. Camilín es aborrecente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre. Mi padre lo será siempre. Me parezco a él a morir. Me parezco a él a morir. Piensa en esa frase un momento. Sin saberlo, o quizás sabiendo exactamente lo que pronunciaba, Sheila Devil estaba diciendo la verdad más dolorosa de toda esta historia. Se parecía a su padre en los ojos azules, en ciertos gestos, en la forma del rostro, pero también se parecía en algo más profundo, en la manera de destruirse, en la incapacidad de aceptar ayuda, en huir de todo lo que podía salvarlo. Los videos que comenzó a publicar en redes sociales eran cada vez más perturbadores. Videos donde apenas podía articular palabras. La lengua pesada, las frases inconexas, los ojos que no enfocaban. Imágenes donde se le veía en estados que nadie quería contemplar. Sin ninguna conciencia de cómo se veía. Fotografías de heridas sin explicación. Marcas en los brazos, rasguños en el rostro. El cuerpo castigado de maneras que nadie quería imaginar. Transmisiones en vivo, donde parecía no saber dónde estaba. Hablando solo, riéndose de cosas que nadie más percibía. Mirando a un punto fijo, como si hubiera alguien ahí. Los fans de Camilo VI. Los mismos que habían idolatrado a su padre durante décadas, observaban horrorizados. Comenzaron a exigir que cerraran su cuenta de redes sociales, especialmente tras publicar videos donde aparecía completamente desnudo, sin ninguna conciencia de lo que hacía.
Era como ver a alguien hundirse en cámara lenta sin poder hacer nada para ayudarlo. Enero de 2025. Publicó un mensaje que alarmó a todos los que aún le seguían. Adiós, hasta pronto. 3 palabras y luego silencio. Desapareció de las redes durante semanas. Nadie sabía si estaba vivo. Nadie sabía dónde se encontraba. Nadie sabía qué significaba ese adiós. Pero la realidad era peor que las imágenes. Mucho peor. Y ahora te voy a describir lo que le ocurrió a la mansión de Torrelodones. La tercera revelación que te prometí al inicio. La mansión de Torrelodones fue durante décadas el símbolo del triunfo de Camilo VI. Una propiedad espléndida en una de las zonas más exclusivas de Madrid. 450 metros cuadrados de construcción. 3 plantas. Piscina. Jardines cuidados por profesionales. Muebles de diseño. Obras de arte en las paredes. Ahí concedió entrevistas para televisiones de todo el mundo. Ahí posó para las revistas más importantes. Ahí recibió a periodistas que querían conocer la vida del ídolo. Ahí le mostró al mundo que había triunfado. Hoy esa mansión es irreconocible. Basura acumulada en la entrada. Bolsas negras amontonadas que nadie recoge. Como si nadie habitara ahí. Como si a nadie le importara. El jardín que antes era impecable, con césped perfectamente cortado y flores que rotaban según la estación, ahora está repleto de maleza, hierbas que crecen sin freno, plantas muertas, el verde transformado en marrón, las ventanas están sucias, una capa de polvo y mugre indica que nadie las ha limpiado en meses, quizá años. Algunas presentan grietas, como si alguien hubiera lanzado algo contra ellas. La piscina que aparecía en las fotografías de las revistas donde Camilo posaba sonriente, ahora está vacía, o peor aún, llena de agua estancada de color verde. Agua donde crecen algas. Agua donde proliferan insectos. Agua que nadie ha tratado en mucho tiempo. Los muebles de diseño que decoraban los salones, las piezas que Camilo había adquirido en sus viajes por el mundo, ahora están apilados en los rincones o han desaparecido. Quizá vendidos, quizá destrozados, quizá perdidos. Los guardeses que cuidaron la propiedad durante años, la pareja que mantenía todo en orden, ya no están. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Si renunciaron porque no soportaban lo que presenciaban. Si los despidieron porque ya no había dinero para pagarles. Si simplemente un día dejaron de venir. Y los vecinos del exclusivo barrio de Torrelodones, personas que pagan millones por vivir en esa zona, reportan que llevan mucho tiempo sin ver a nadie cuidar la propiedad. Una mansión que vale millones de euros, abandonada como si fuera una ruina. Y lo más perturbador de todo, lo que verdaderamente hiela la sangre, los traficantes llegan a la puerta. Llegan en coches, a veces de día, a veces de noche. Tocan el timbre y Sheila Devil los recibe sin ocultarse, sin disimular, como si fuera la cosa más natural del mundo. Los vecinos han presenciado los intercambios, los coches que se estacionan, las personas que entran y salen, el dinero que cambia de manos. Lourdes, desesperada, viajó desde México para intentar intervenir. Colocó un cartel en la entrada de la propiedad. Un cartel prohibiendo el acceso a determinadas personas. Como si un cartel pudiera detener a un traficante. Como si unas palabras escritas pudieran frenar una adicción de décadas.
como si un papel pegado en una verja pudiera salvar a su hijo. El cartel sigue ahí. Y los traficantes siguen llegando. Las cifras que han trascendido son escalofriantes. 6 millones de euros gastados desde la muerte de Camilo. 6 millones en 4 o 5 años. Más de 1 millón de euros por año. Transformándose en humo, transformándose en polvo blanco, transformándose en destrucción, transformándose en muerte lenta. De los 10 millones de euros que Camilo dejó, quedarían aproximadamente 4 millones. Y a este ritmo, en 4 años más, no quedará absolutamente nada. Nada del dinero, probablemente nada de las propiedades, quizá nada de Sheila Deville. La herencia de Camilo VI, consumiéndose como una vela que se derrite. Y entonces llegó el 25 de febrero de 2025. La Guardia Civil de Galapagar detuvo a Sheila Deville en un control rutinario. 12 gramos de cocaína. El límite legal para consumo personal es 7,5. Con 12, la acusación cambió. Tráfico de drogas. El hijo del ídolo más querido de España pasó la noche en calabozos, en una celda fría con desconocidos, esperando que alguien fuera a buscarlo. Si es declarado culpable, hasta 6 años de prisión. Lourdes lleva semanas negociando con la fiscalía. Quiere rehabilitación en lugar de cárcel. Declaró: la vida de mi hijo corre un serio peligro y la ley no me ayuda. No le puedo ayudar porque no me lo permiten. Él es un adulto y la ley dice que está en su derecho de hacer lo que quiera con su vida. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Esa frase otra vez, persiguiéndola, persiguiéndonos. Mi hijo está muy enfermo. Mucha gente lo ve vestido así y se burla. Preguntan: ¿dónde está la mamá? Como si fuera tan sencillo que yo vaya y le diga: venga, vámonos. Tiene 40 años. 40 años. El bebé que Camilo escondió del mundo. El niño que arrancaron de su madre a los 6. El joven que creció contemplando los excesos de su padre. El heredero de 10 millones. Hoy tiene 40 años sin dientes, acusado de tráfico, usando las pelucas de su padre muerto. Y la ley protege su derecho a destruirse. Pero la historia no termina aquí, porque ahora hay alguien más reclamando ser hijo de Camilo VI, y esto podría cambiarlo todo. Su nombre es David Guerra. Tiene 36 años, apenas un año menos que Camilín. Trabaja como taxista en Barcelona, un oficio humilde de madrugadas largas y noches sin descanso. Y asegura que su madre tuvo una relación de más de un año con Camilo VI en 1984. Según cuenta David, la historia comenzó en una discoteca de Barcelona llamada Montaner. Eran los años 80. Camilo estaba en la cima de su fama y su madre, a quien David llama cariñosamente Loli, era una joven que trabajaba en el mundo de la noche. Se conocieron, se gustaron, empezaron a encontrarse regularmente. La relación duró más de un año. Según David, no fue una aventura de una noche, fue algo serio, con encuentros constantes cada vez que Camilo pasaba por Barcelona. Y Camilo no solo sabía que Loli había quedado embarazada. Según David, durante un tiempo el cantante pagó una pensión alimenticia, dinero que llegaba regularmente para sostener al niño, hasta que un día, sin explicación,
dejó de llegar. El parecido físico entre David Guerra y Camilo VI es inquietante, tanto que resulta difícil ignorarlo. Ojos azules idénticos. El mismo azul profundo que caracterizaba a Camilo. La forma ovalada del rostro. Ciertos gestos que parecen heredados. La voz. David declaró a los medios: «Creo a mi madre. Ella ya me confesó que soy hijo de Camilo VI. Y esa es mi verdad. Mi madre jamás me mentiría en un asunto tan serio. No quiero nada que no sea mío. Solo quiero conocer la verdad». Una frase que podría alterarlo todo. Ha contratado a Fernando Osuna, uno de los abogados más reconocidos de España en casos de paternidad de celebridades. El mismo letrado que gestionó los casos de Julio Iglesias, el cordobés, Samuel Eto'o y Carlos Baute. Un especialista en demostrar lo que otros quieren ocultar. El plan es obtener una muestra de ADN de Sheila Devil mediante un detective privado si es necesario. Un vaso que abandone en un bar. Un cigarrillo que deje en un cenicero. Cualquier objeto que contenga su material genético. Si la prueba de ADN confirma que David es hijo biológico de Camilo VI, tendría derecho legal a reclamar la mitad de la herencia. La mitad de lo que quede. La mitad de los 4 millones restantes. La mitad de las propiedades. La mitad de los derechos de autor. Y quizá la mitad de una maldición. Y en marzo de 2025, otra mujer apareció afirmando ser hija de Camilo. 42 años. Se enteró leyendo el diario de su madre. Lourdes niega que existan otros hijos. Dice que las fotografías de David están manipuladas. La respuesta de David: ¿qué sabrá esta señora que no me conoce de nada? Mientras tanto, Lourdes ha tomado el control de lo que puede. Es administradora única de la sociedad de Camilo. Controla las cuentas de Sheila. Ha intentado que un juez lo declare incapacitado. El juez no ha accedido porque la ley establece que un adulto tiene derecho a destruirse, aunque su madre tenga que presenciarlo. Camilo VI vendió 175 millones de discos. Enamoró a millones. Interpretó a Jesucristo cuando hacerlo podía costarte la vida. Compuso canciones que todavía arrancan lágrimas. Pero murió solo, con un rostro irreconocible, con un hígado que no era suyo, viendo cómo su hijo heredaba sus demonios. Vivir así es morir de amor, cantaba Camilo. Pero morir así es vivir sin amor. Y ahora viene algo que quiero contarte, algo que casi nadie conoce, algo que va a dolerte. Considéralo un regalo por haber llegado hasta aquí. Un regalo amargo pero necesario, porque hubo un instante en que todo pudo ser distinto. En 1994, Camilo VI grabó un álbum llamado Amor sin vértigo e incluyó algo especial, algo único, algo que nunca había hecho antes y nunca volvería a hacer. Una canción a dúo con su hijo. Se llama Sentimientos de Amor. Camilín tenía 11 años, la edad en que los niños todavía creen en sus padres, la edad en que todavía hay tiempo de reparar las cosas. Y ahí están padre e hijo cantando juntos sobre el amor y la ternura. Las voces entrelazadas, la voz grave de Camilo y la voz aguda de un niño que todavía no sabía lo que le aguardaba. Es el único registro musical donde aparecen juntos, el único instante preservado donde padre e hijo
comparten algo que no sea dolor. Y si hoy buscas esa canción y la escuchas, vas a oír la voz de un niño inocente, un niño que todavía tenía dientes, un niño que todavía se llamaba Camilín, un niño que todavía tenía futuro. Esa voz ya no existe. Se perdió en algún lugar entre la cocaína, las pelucas y los traficantes que llegan a la puerta. Pero hay más. En su testamento, Camilo VI dejó una última voluntad muy específica. No solo legó dinero y propiedades, dejó instrucciones. Quería que se creara un museo en Alcoy, su ciudad natal. Un museo con sus objetos personales, sus discos de oro, sus premios, su vestuario de Jesucristo Superstar, sus instrumentos, sus recuerdos. 800 piezas que contarían su historia para siempre. Un museo para que su legado perdurara eternamente. Y aquí viene lo que nadie cuenta. Camilín cumplió esa última voluntad. El mismo hijo que hoy se destruye, el mismo que ya no tiene dientes, el mismo que porta las pelucas de su padre fallecido. Fue quien donó las 800 piezas al ayuntamiento de Alcoy. Viajó a Madrid, abrió las cajas, entregó los recuerdos de su padre para que el museo pudiera existir. Cumplió la última voluntad de Camilo. ¿Lo entiendes? En algún lugar dentro de Sheila Deville todavía existe el hijo que quiso honrar a su padre, el hijo que guardó esas piezas, el hijo que las entregó con cuidado, el hijo que deseó que el mundo recordara a Camilo VI. Ese hijo todavía está ahí, sepultado bajo las adicciones, escondido detrás de las pelucas, extraviado entre los traficantes. Pero ahí está. Y hay algo más. Algo que Camilo pronunció un mes antes de morir, en su última entrevista de televisión, cuando apenas podía hablar, cuando apenas podía caminar, cuando todos sabían que el final se aproximaba. Le preguntaron por su hijo, y esto es lo que respondió. Estoy muy orgulloso de mi hijo físicamente, porque se parece a mí. Y con un hijo tienes que estar al pie del cañón toda la vida. Al pie del cañón toda la vida. Camilo murió sin poder estar al pie del cañón. Murió sin poder proteger a su hijo de lo que se avecinaba. Murió sin poder cumplir esa promesa. Y cuando Camilín se enteró de la muerte de su padre, escribió algo en Facebook, algo que hoy duele leer. Algo de mí muere también. Gracias por enseñarme a amar la música. Algo de mí muere también. Palabras de amor. Palabras de un hijo que todavía conservaba esperanza. Palabras de alguien que todavía sentía. Eso fue hace 5 años. Hoy ese mismo hijo le niega a su propia madre. Dice que su verdadera madre es Rocío Dúrcal. Dice cosas que no tienen lógica, cosas que solo alguien completamente perdido diría. Pero en algún lugar, muy dentro, está el niño que cantó sentimientos de amor con su padre. Está el hijo que honró la última voluntad de Camilo. Está el joven que escribió: algo de mí muere también, cuando perdió a su padre. Sheila Deville no es solo destrucción. Es un ser humano que alguna vez fue amado, que alguna vez cantó con su padre, que alguna vez tuvo sueños, que alguna vez respetó la memoria de quien le dio la vida.
Y eso es lo más trágico de todo. No que Sheila Devil sea un monstruo. Es que Sheila Devil es un niño roto que nunca pudo sanar. Un niño de 11 años que cantaba con su padre y que hoy, a los 40, usa sus pelucas mientras se destruye. Esa es la tragedia real, no la herencia, no el dinero, no los titulares. Un niño que pudo haberlo sido todo y terminó siendo nada. Y una madre que lo vio todo, que lo sigue viendo y que no puede hacer nada para rescatarlo. Porque la ley establece que un adulto tiene derecho a destruirse. ¿Qué va a suceder con el legado de Camilo VI? Detente y piénsalo de verdad. 175 millones de discos vendidos, 600 canciones registradas, derechos de autor que generan 200.000 euros cada año, un catálogo musical que vale decenas de millones de euros, y canciones que siguen sonando en bodas, en películas, en comerciales, en programas de televisión. Cada vez que suena una canción de Camilo en cualquier rincón del mundo, alguien cobra. ¿Quién va a ser ese alguien dentro de 10 años? Si Sheila Devil fallece sin descendencia, la herencia pasaría a Lourdes Ornelas, la madre, la única familia directa reconocida que queda. Pero si David Guerra demuestra ser hijo de Camilo, tendría derecho a la mitad. Y si la otra mujer también lo demuestra, serían 3 herederos. Las canciones de Camilo VI, divididas entre desconocidos. Y si Sheila va a prisión por tráfico de drogas, ¿quién administrará el legado mientras permanezca encerrado? Lourdes, los abogados, alguien que ni siquiera conoció a Camilo. Existe la posibilidad real de que dentro de 10 años, cuando suene, vivir así es morir de amor en una radio, el dinero de esos derechos vaya a parar a manos de un taxista de Barcelona que nunca conoció a su padre, o a una mujer que supo su origen leyendo el diario de su madre. El legado musical de Camilo VI, el hombre que enamoró a millones, podría terminar fragmentado entre extraños. Y hay algo todavía más oscuro. Si Sheila fallece y no hay otros herederos reconocidos, existe la posibilidad de que los derechos de las canciones terminen en manos de corporaciones. Empresas que adquieren catálogos musicales como inversión, fondos de inversión que no saben quién fue Camilo VI y no les importa. Imagínalo. Perdóname, la canción que Camilo le dedicó a Lourdes, siendo propiedad de un fondo de inversión de Wall Street. Algo de mí, la canción que definió a toda una generación, administrada por ejecutivos que jamás escucharon la voz de Camilo. El legado de toda una vida convertido en un activo financiero. No es ciencia ficción, ocurre constantemente. Los catálogos de artistas fallecidos se compran y se venden como acciones en bolsa. Es un negocio multimillonario. El de Bob Dylan se vendió por $300 millones a Universal Music. El de Bruce Springsteen por 500 millones a Sony. El de Michael Jackson por más de 1.000 millones en una serie de transacciones. Compañías que nunca conocieron a estos artistas ahora son propietarias de su música para siempre. ¿Cuánto valdría el catálogo de Camilo VI? ¿50 millones de euros? ¿100? Nadie lo sabe con certeza, pero alguien lo está calculando ahora mismo. Alguien está esperando. Alguien va a heredarlo, o comprarlo, o apropiárselo mientras Sheila Devil se destruye sin percatarse de lo que posee. Y mientras tanto,
Sheila sigue en esa mansión llena de basura, sin dientes, usando las pelucas de su padre fallecido, sin saber que su herencia vale mucho más de lo que jamás podrá consumir en drogas, sin saber que hay buitres aguardando, sin saber que cada día que pasa destruyéndose es un día más cerca de perderlo todo. La ironía final de Camilo VI dedicó su existencia a crear música que emocionara a millones. Canciones de amor que hacían llorar. Canciones de desamor. Canciones que acompañaron a generaciones enteras en los momentos más significativos de sus vidas. Bodas, funerales, noches de soledad, tardes de nostalgia. Y esa música, ese legado de amor, podría terminar en manos de quienes nunca sintieron nada al escucharla. Ejecutivos en trajes caros que ven las canciones de Camilo como